El hantavirus se contagia a través de las heces de roedores y aunque es poco común también se contagia de humano a humano. Los síntomas de las personas infectadas son parecidos a los de una gripe: fiebre, tos, dolor muscular, dolor de cabeza, dificultad respiratoria grave. Sin embargo, los problemas respiratorios son los que van empeorando rápidamente hasta que los pulmones pueden llenarse de líquido y las víctimas pueden morir por insuficiencia respiratoria. Para platicar sobre el tema, me da muchísimo gusto saludar a Marion Pearl Cobian. Ella es maestra en Ciencias Médicas y también es candidata a doctor en Ciencias de Investigación Clínica y Experimental en Farmacología. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto saludarla. Hola, mucho gusto. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Nos da gusto platicar con usted porque vaya que esta nota ha generado muchísimas reacciones. Claro. No lo entendemos del todo. Ahorita yo platicaba contigo y me decías, bueno, en Argentina es muy común, pero aquí nunca lo habíamos escuchado. Entonces, nos va a servir muchísimo esta charla. Muchas Cuéntanos gracias. de entrada, ¿qué es el hantavirus? Bueno, pues es un virus, tiene unos 40 años que se describió el primer caso. Generalmente está presente en roedores, no es como un virus que se encuentra en cualquier lugar, ¿no? Lo tienen los roedores y se encuentra en todo el mundo, ¿no? Lo importante de esto es que en Argentina hay una cepa específica que sí se transmite de persona a persona y esto ha puesto pues las alarmas un poquito más grandes en este país. No es que sea súper frecuente, pero sí ha estado reportándose y han habido algunos brotes en Argentina, específicamente en la Patagonia, lugares muy lejanos, no es como en la civilización, sino en zonas más distantes. Entonces, es un virus que ya existía, pero recientemente es cuando hemos visto más casos en humanos. Se han ido reportando y hay mucha vigilancia. Yo pienso que siempre después de COVID la vigilancia epidemiológica ha sido mucho mayor a cualquier virus emergente. Estas son enfermedades que les llamamos zoonosis, o sea, enfermedades que brincan de un animal al humano. Entonces, ya sabemos por experiencia que esta zoonosis puede llegar un momento en que empiecen a transmitirse de persona a persona y ahí es donde puede desarrollarse una epidemia. Entonces, para prevenir este tipo de epidemias o pandemias que pueden haber, hay mucha vigilancia epidemiológica. Entonces, también eso hace que haya mayor detección de estos virus. Ok. Cuando ocurrió la pandemia por el COVID-19, supimos que alguna persona en algún momento comió, se hablaba de que había comido un murciélago y que por eso se había dado este primer contagio. Esa fue la versión que nos manejaron. Exacto. En este caso, ¿cómo se habrían dado estos primeros contagios y cómo se está transmitiendo ahora? Bueno, en realidad, más que alguien comió sopa de murciélago, en realidad la historia es que hay un virus que está en el murciélago, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que estaba en el murciélago? Porque lo genotipificamos, o sea, llega el primer paciente con COVID, se saca todo el genoma y hay unas bases de datos inmensas donde lo metemos y con ayuda de la tecnología identificamos qué especie se parece. Entonces, por ejemplo, de COVID había una homología, un parecido de un 99%. Entonces, con eso sabemos que es un virus que viene del murciélago, ¿no? En este caso, ¿cómo sabemos de dónde vienen estos? Pues lo mismo, ¿no? Los vamos genotipificando y vemos que este gen se parece a determinada cepa que se ha encontrado en algún lado. Esta cepa ya se reportó, ya lo reportó la OMS, que es la cepa del Andes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que primero lo tienen los roedores, el roedor empieza a transmitir, entre ellos se empiezan a contagiar, lo tienen los roedores, sale por las heces, sale por la popó de los roedores. Un humano que está en contacto con estos roedores se contagia, ¿no? Pero el chiste es que estos virus pueden ir mutando con el tiempo. Por ejemplo, el cambio climático hace que se dividan más rápido en algunas zonas, ¿no? Empieza a hacer que empiecen a llegar a otras zonas donde no lo había. Entonces, cuando ocurre determinada mutación, esta mutación lo puede hacer que entre con más facilidad al cuerpo de un humano y que se contagie entre humanos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta cepa del Andes? Que sí se transmite entre humanos. Ok. Importante mencionar algo que ya me platicabas durante el corte. Es probable que esto que está ocurriendo en este crucero se quede en el crucero, es decir, no hay una posibilidad muy grande de que esto se expanda y ocurra una pandemia, que es el terror que está ocurriendo con la sociedad. ¿Es así? Sí, claro. Nosotros creo que vivimos con este miedo después de COVID, de que cualquier cosa se vuelva una epidemia o una pandemia. Este tiene bajo potencial. Desafortunadamente hablamos de un virus muy letal. Entonces, por un lado es muy letal, la mortalidad es entre 30 y 50%, entonces es muy alta. Y eso hace que sea difícil que los pacientes enfermos vayan y viajen y lo contagien, ¿no? Por un lado. Por otro lado, requiere un contacto muy estrecho. O sea, estamos hablando de personas que conviven en la misma cabina o pareja, por ejemplo,
y entonces ellos sí tienen el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, realmente eso nos da muchas herramientas para contener este virus y la OMS lo estima que el riesgo es bajo de que se haga una epidemia o una pandemia mayor. Es un caso grave, pero ante todo grave para la gente que está ahorita en el crucero. Entonces, en México no hay riesgo para nuestra población. El riesgo siempre está latente, pero el riesgo es muy bajo para nuestra población. En México se ha identificado ratoncitos que tienen hantavirus, pero ha sido muy esporádico, ¿no? Ha habido pocas veces que se ha detectado, pero solamente en roedores. No se ha detectado realmente casos en pacientes. Y bueno, esto puede ser que no lo hemos detectado o que no ha habido, ¿no? Pero vamos, cuando hay un caso muy grave, ¿no? Estos pacientes lo que tienen es que desarrollan un cuadro pulmonar muy rápido y muy grave. Entonces, cuando vemos un caso así de grave, siempre buscamos algo más, ¿no? Como con COVID, que buscamos qué más estaba pasando. Veíamos los síntomas hace un momento, que son muy parecidos a los de un resfriado común, una gripe, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo. ¿Cómo puedo saber que quizá podría tratarse de hantavirus y que no es una gripe? Una gripe. Bueno, lo primero es que hablamos de panorama epidemiológico, ¿no? Entonces, si vienes en este crucero, estuviste 3 días en contacto con estas personas enfermas, piensa que lo puedes tener. Claramente. Pero claramente si estamos en un ambiente como en México, que realmente no tenemos reportes ni de casos graves pulmonares, como para decir, híjoles, están habiendo muchísimos casos pulmonares, hay que sospechar que hay hantavirus, no lo estamos viendo, ¿no? Entonces esa es la primera cosa, el panorama epidemiológico no nos preocupa, porque aquí no estamos viendo este tipo de casos y no hay reportes epidemiológicos de casos de hantavirus. Entonces, si tienes estos síntomas, lo primero es pensar en cualquier otro virus, ¿no? No alertarnos y alarmarnos, ¿no? Porque después de COVID creo que todo el mundo se espanta cuando vemos algo de esto. Entonces, sería la primera cosa. Y la siguiente es, si un caso llega a progresar rápidamente a algo pulmonar, entonces sí tenemos que pensar en hantavirus. ¿Qué medidas debemos tomar para prevenir contagios? Ya hemos platicado de que aquí no ocurrirá, pero en el caso de estas personas que llegarán a tierra, ¿cómo es que van a evitar el contagio? Bueno, la primera medida sería, pues, cubrebocas, aislarlos, ¿no? Por ejemplo, en el hospital donde se ingresan este tipo de pacientes, pues hay zonas específicas para aislar a este paciente y evitar que ocurra contagios tanto con personal de salud como con otros pacientes y trabajadores del hospital, ¿no? Entonces, el aislamiento, cubrebocas, se pueden usar guantes, ¿no? El manejo de las excretas, por ejemplo, las evacuaciones del paciente se aíslan y con eso evitamos los contagios en los hospitales. Te agradecemos muchísimo la claridad en el tema, todos muchísimo más tranquilos al respecto y ha sido un gusto platicar con la maestra en Ciencias Médicas, Marion Pearl Cobian. Muchas gracias. Que tengas excelente mañana. Igualmente. Qué gusto saludarlos. Quédese con nosotros. Vamos con más.